Tendrán los portavoces de los grupos. Por tiempo máximo de 10 minutos contestará el compareciente. Nuevamente los portavoces tendrán un minuto y medio para hacer alguna precisión exclusiva para pedir alguna aclaración, pero ya sin nada más que eso, y concluirá el compareciente. Tiene la palabra don Julio Fernández Gayoso. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comenzaré agradeciendo la convocatoria a comparecer ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, manifestándoles que soy director jubilado de CaixaNova desde hace 6 años, es decir, desde el 2006, y ex copresidente de Nova Caixa Galicia. Ni como presidente de CaixaNova ni como copresidente de Nova Caixa Galicia he tenido funciones ejecutivas, como dispone la regulación autonómica y los estatutos de la Caja, careciendo, por lo tanto, de poderes del Consejo. He ejercido, pues, como presidente o copresidente con un carácter institucional o representativo. Mi presentación se desarrollará en 3 apartados y tendrá una duración aproximada de 20-25 minutos. El primer punto que desarrollaré será una síntesis muy reducida de cuál era la situación económica y financiera de CaixaNova, pero no en los años de máxima bonanza, sino para que sus señorías puedan apreciar ya cómo estaba funcionando la Caja en los últimos años, 2008, 2009, 2010, donde la crisis ya empezaba a surtir efectos en los números de la entidad. Todos los datos numéricos que voy a manejar, que van a ser muy seleccionados, están extraídos de los estados financieros públicos de la Caja y, por lo tanto, se pueden contrastar con esas bases de referencia. El segundo apartado será una síntesis también ya de Nova Caixa Galicia. Tengan en cuenta que Caixa Galicia vivió como entidad financiera muy poquitos meses, 8 meses y pico, hasta que segregó sus activos y sus pasivos financieros en favor de NCG Banco. Y en tercer y último lugar, es obligado que, estando aquí como un ejecutivo que fue de una caja, quedaría incompleta este pequeño repaso que voy a hacer ante sus señorías si no hiciera alguna cita al dividendo social de la Caja de CaixaNova, sin lo cual, en mi modesta opinión, y trataré de demostrarlo en mi intervención, Galicia, en algunos de los campos de actuación, no hubiera tenido los grados de desarrollo y de avance que ha conseguido. CaixaNova nace en el año 2000, en julio del año 2000, y es el fruto de la unión de Caixa Vigo Ourense, una de las entidades Vigo creada en el 1880, Ourense creada en el 1933, que toma la decisión de unirse con Caixa Pontevedra, que también se funda en el 1930. El grupo de CaixaNova está formado por una entidad dominante, que es la Caja, y por una sociedad participada, que es el Banco Gallego. Para el desarrollo de su actividad financiera, la Caja disponía de 415 sucursales en la Comunidad Gallega, 158 en el resto del territorio nacional, 3 en Portugal, Oporto, Braga y Lisboa, 1 en Miami, una de las primeras veces que una Caja de Ahorros española se sitúa en el extranjero. Ha habido una crítica generalizada desde hace muchos años de que las cajas estaban cometiendo el error de no haber más que para España, para dentro de España, que las cajas, como hizo alguna gran banca española, tenía que mirar hacia fuera de España. Pues bien,
CaixaNova se instala en Estados Unidos, en Miami, con una oficina, la más grande de todas las que tenemos, con más de 55 empleados. 9 oficinas de representación: México, Brasil, Venezuela, Argentina, Suiza 2, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Los auditores externos de la entidad han emitido siempre para CaixaNova informes de auditoría limpios, ningún año con ninguna salvedad. Unos cuantos números de cómo era CaixaNova en ese 2008. Los recursos propios, voy a redondear las cifras para ahorrar tiempo, los recursos propios 2.700 millones de euros, por lo tanto, coeficiente de solvencia del 10,8%. Un balance de 26.000 millones, unos depósitos de clientes de 22.000 millones, un crédito a la clientela de 17.500 millones y, atención al dato, un índice de morosidad del 3,3% y un resultado antes de impuestos, y estoy hablando de la caja sola, sin grupo, unos resultados antes de impuestos de 178 millones de euros. Estamos hablando del año 2008. Si cogemos el balance consolidado, es decir, con la participada, el balance crece hasta 30.000 millones de euros, el beneficio antes de impuestos crece hasta 180 millones de euros y el número de oficinas hasta 789. En una caja o en un banco siempre se pregunta por el volumen de negocio, que es la suma de los depósitos y de los créditos. Pues bien, esa magnitud era, en nuestro caso, depósitos más créditos, en el año 2008, de 40.000 millones de euros, un incremento del 5% interanual. Y los recursos de clientes, dentro del balance y fuera del balance, 22.600 millones. Ese año 2008, la Caja consiguió crecer 650 millones de euros. Y los recursos de clientes, los depósitos en balance, que eran de 20.000 millones de euros, crecieron ese año casi un 8%. La inversión crediticia, como decía antes, era 17.500 millones y en el año 2008 crece un 8%. ¿Cuántas operaciones en el año 2008 atendió la Caja? ¿Cuántas demandas contestadas con sí? Pues casi 1 millón de operaciones, 905.000. ¿Y por qué importe? Pues por un importe, en mi opinión, muy relevante, teniendo en cuenta que estamos hablando de CaixaNova sola. 10.200 millones de euros se inyectaron en la economía a través de ese casi 1 millón de operaciones. Y otro dato, en mi opinión, clave para identificar el modelo de CaixaNova, de esa cifra, de esos 10.000 millones de euros nuevos inyectados en la economía, ¿qué porcentaje fue al mundo empresarial? Pues el 81,8%. Con eso ya tienen ustedes un primer avance de una Caja con un perfil muy próximo al mundo de las pymes, al mundo de los autónomos. Las participaciones empresariales. CaixaNova siempre quiso estar ayudando al sector empresarial, no solo por la vía del crédito, sino también por la vía de participar en el capital directamente. Solo tres cifras de referencia. De la cartera de participadas total, el líder era las participaciones en entidades financieras y de seguros, le seguía las inversiones en comunicaciones y nuevas tecnologías, detrás de esto está ERRE, la empresa del cable gallego, en energía y en inmobiliarias y construcción. Y en infraestructuras, pues el 11%. Después les contaré algún dato preciso sobre la autopista del Atlántico
y alguna de las autopistas interiores que enlazan el centro de Galicia, por ejemplo, con Orense. Pero de ese posicionamiento internacional que antes valoraba yo como una novedad dentro del mundo de las cajas de ahorros españolas, con esa presencia en Estados Unidos ya hace 10 años, más o menos, quiero decirles que la actividad que se generaba ahí, en esa oficina en Estados Unidos y en las otras oficinas de representación que he citado, 4 en Latinoamérica y 5 en Europa, el negocio internacional de la caja, y este es el dato clave, alcanzaba el 11% del balance de la caja. Es decir, si la caja era capaz de inyectar en su recurso de balance nacional negocio internacional, ¿cuál es el caso? El 11% es un porcentaje muy importante, porque les estoy hablando de un volumen de negocio internacional de casi 3.000 millones de euros, pues yo creo que la caja estaba tomando un posicionamiento que estoy seguro que en el futuro, se tardará más o menos, seguirán otras muchas cajas de ahorros españolas. El tema de la mora. Esa actividad financiera, a finales del 2008, generaba una morosidad de 592 millones de euros, ese 3,3% que antes les subrayaba, y tenían, y esto creo que es muy importante, una cobertura de casi el 80%, concretamente el 78,6%. De toda esta actividad financiera se obtenía un excedente, un resultado. El resultado individual de la caja, no como grupo, sino individual, el resultado antes de impuestos, redondeando, fue también de 180 millones de euros. Y esos 180 millones de euros de beneficios en el 2008 permitió reforzar las reservas de la caja en 143 millones de euros. Hoy decimos 143 millones de euros, pasamos por encima de esos datos, pero son 22.000 millones de pesetas. Es decir, que en el año 2008 la Caja reforzó sus recursos propios en un solo año en 22.000 millones de pesetas y destinó a obra social 35 millones de euros. Pero las cajas tienen que cumplir un requerimiento mínimo de recursos propios, que en nuestro caso en ese año era de 2.771 millones, y que suponía un exceso sobre el mínimo legal, saben que es del 8%, un exceso de 700 millones de euros, es decir, que el ratio de solvencia a finales de ese año era del 10,8% en vez del 8%, es decir, 2,8 por encima del mínimo legal. Y todo esto, ¿quién lo hacía? Pues todo esto lo hacía un equipo de profesionales de 3.270 personas. Año 2009. Los recursos computables crecieron hasta casi 2.900 millones de euros, con un coeficiente de solvencia del 12,6%. El total del balance aumentó a 27.000 millones, estoy hablando siempre individual, CaixaNova, 2009, y los créditos a la clientela, 17.000 millones. Y la morosidad, que ya empezaba a acusar un fuerte deterioro en toda la economía financiera española y la no financiera, la mora de las empresas de todo tipo estaba ya sufriendo el mordisco terrible de la morosidad, aumentó al 4,8%. 4,8%, y el resultado de este año individual, antes de impuestos, fue de 113 millones de euros. Y si vamos al grupo, el balance crecía hasta 31.000 millones y el beneficio antes de impuestos a 161 millones de euros. El volumen de negocio de la Caja llegó a 42.000 millones en ese año 2009, con un aumento del 5%. La inversión crediticia, acababa de decirles en el año 2008 casi 1 millón de operaciones nuevas, pues este año ya se empieza a notar un reajuste y el número de operaciones nuevas es de 829.000 por un importe de 8.600 millones de euros, es decir, unas cifras un poco más modestas que las del año anterior.
Y un concepto que nos preocupa a todos mucho, los que están en el sector financiero y los que no, que es el famoso tema inmobiliario, el tema del ladrillo, para que vean que en CaixaNova ya había desde el año 2007 un plan de reducción del peso de lo inmobiliario. El crecimiento en el año 2009 de la financiación del sector inmobiliario en el año 2009 fue del 1,9%, es decir, una caída desde el 9 largo, 9 y pico, 9,5 del año anterior hasta el 1,9. Es decir, ya estaba surtiendo efecto la política de reducir el peso del sector inmobiliario, como la situación de crisis en ese sector aconsejaba. Los activos dudosos en el 2009 aumentan hasta 903 millones, pero la Caja hace ese año un enorme esfuerzo de provisiones, aumentando en un 46% la cifra del año anterior, elevando la provisión hasta 683 millones, que hay que comparar con esos 903 millones de morosos. Y eso, señorías, supone una cobertura del 75,7%. Es decir, todavía estábamos en unas magnitudes de cobertura de créditos que podían no cobrarse o cobrarse solo en parte, muy importante, como acredita ese 75%. Y el beneficio del año, antes de impuestos, pues 113 millones, de los cuales 83 millones fueron dedicados a reservas y 26 millones fueron dedicados a obra social. Y el capital, que tenía que ser, como saben, del 8%, era del 12,6%, lo que significa que teníamos un capital de 2.878 millones con un exceso de 1.045 millones sobre el nivel legal. Y ahora, y antes de entrar ya en el año 2010, rápidamente, me van a permitir una pequeña reflexión de 2 minutos o 3 sobre qué estaba pasando en el entorno de las entidades financieras que les forzaban a actuar de una manera mucho más intensa, mucho más dura, mucho más grave que hasta el momento. Toda la industria de servicios financieros en las economías avanzadas, pero muy en especial en las economías más bancarizadas, está llamada a experimentar cambios muy significativos, tanto en la oferta como en los márgenes, lo que nos queda de diferencial entre el interés que pagamos y el interés que cobramos, y en última instancia, en cuántos jugadores hay en ese mercado. ¿Cuántos? La presión del entorno para racionalizar el sistema financiero español, en mi modesta opinión, se justifica con unas media docena de ideas que les voy a dar de una manera bastante aproximada. El negocio de intermediación financiera en todo el mundo y de forma particular en España se está viendo abocado a cambios sin precedentes que van a alterar el marco competitivo de forma irreversible. Ello determinará la necesidad de ajustes estratégicos en las entidades financieras. En primer lugar, y como consecuencia de la severa crisis desencadenada, las entidades bancarias deben hacer frente, atención, a un deterioro en la calidad de sus activos. Es decir, sus activos no van a valer lo que dicen los balances. Ello es particularmente manifiesto en el incremento sin precedentes. ¿Cómo se mide este deterioro? Pues con la morosidad, con la necesidad de reforzar sus bases de recursos propios para atender una morosidad creciente. De hecho, las nuevas iniciativas reguladoras en el ámbito internacional, no solo nacional, van a incorporar requisitos mucho más exigentes en términos de solvencia y de liquidez. Al mismo tiempo, el deterioro generalizado de la confianza en los mercados financieros mayoristas produjo una reacción tremenda que fue a la falta de posibilidad de financiarse en esos mercados financieros mayoristas. Por otra parte, la necesidad de corregir el excesivo endeudamiento acumulado
va a provocar un intenso proceso de desapalancamiento con descensos en el volumen de intermediación financiera durante un periodo de tiempo considerable. Es decir, este no es un problema de un año, es un problema que no hay coincidencia en los analistas, pero no es un problema que se va a arreglar en un corto plazo. Este descenso de la actividad va a tener lugar, por otra parte, atención a esto también, las entidades financieras trabajan con tipos de interés extraordinariamente bajos, lo que va a presionar a la baja sus márgenes unitarios de negocio. La doble combinación de márgenes más estrechos y una actividad que no crece, una actividad que está estancada, que decrece, va a llevarnos directamente a reducir el exceso de capacidad que existe en el sector de la intermediación financiera, no solo en España, sino en el mundo. Pero en España el exceso de capacidad instalada es más evidente, sin duda, porque es uno de los más saturados del mundo, tanto en número de entidades existentes, se han reducido ya de una manera notable, como sobre todo en términos de número de oficinas, cuya densidad de oficinas es el doble de la media europea. Es decir, en España hemos tenido hasta hace muy poco el doble del número de oficinas por cada 1.000 habitantes. Este entorno nos va a llevar a procesos de mejora de la solvencia a corto y medio plazo y a mejora de la eficiencia en el largo plazo. Y entramos ya en la recta final financiera. Hablando del año 2010, brevemente, hay un Real Decreto del año 2009 sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios que llevan a CaixaNova y a Caixa Galicia a tomar la decisión el día 29 de junio del 2010, mejor dicho, se toma unos días antes, es aprobada por el Banco de España el 29 de junio del 2010. La escritura pública se inscribe en el Registro Mercantil de La Coruña el 1 de diciembre del año 2010. Por lo tanto, CaixaNova termina su vida el 30 de noviembre del año 2010 y los 4 datos que yo les daría sería, en ese momento el balance de CaixaNova era de 27.000 millones, los créditos a la clientela 18.000, los depósitos 21.000 y una cuenta de resultados de 11 meses de actividad de 90 millones de euros. El índice de morosidad en ese momento, el último de CaixaNova, es del 4,92, que tenía una cobertura del casi el 78%, prácticamente del 78%. Y unos comentarios sobre Nova Caixa Galicia. En uno de los momentos históricamente más convulsos de la economía mundial, se da, pues, el paso de acometer la creación de Nova Caixa Galicia con el objetivo de fortalecer el sistema financiero autóctono. Sin duda, esta visión fue un pilar fundamental para tomar la decisión de tener una entidad que apostara por el desarrollo económico de Galicia a través de su vinculación con empresas, familias y organismos. El núcleo fundamental de la actividad de CaixaNova se centró en dar servicios de banca minorista y, en la medida de lo posible, seguir manteniendo una obra social que es un referente, como saben las personas que conocen la actividad en Galicia. Y 2 datos que a mí me parecen extraordinariamente importantes. ¿Qué clientela teníamos? Hablamos siempre de que las cajas son la banca de las familias. Esto lo inventaron los alemanes hace muchísimos años. Cajas en Alemania igual a banca de familias. Bueno, pues en España yo creo que se podría suscribir esa misma afirmación. El 35% del negocio gestionado era familias, 35%. Y el 60% era empresas. Y aquí vuelven ustedes a encontrar la huella originaria de CaixaNova por los datos que les he ido dando antes, que en los créditos nuevos concedidos en un año el 80% iba dedicado al mundo de la empresa.
Cuando se unen CaixaNova y Caixa Galicia, se crea una entidad con un volumen de negocio de 119.000 millones de euros, de los cuales son depósitos 64.000 millones, funcionando. Los dudosos ascienden a 3.750 millones de euros, pero de esa cifra, de 3.750 millones de euros, 1.775 no estaban en mora ni estaban en subestándar y, sin embargo, por razones de prudencia, se contabilizan como riesgos de crédito moroso. Repito, de los 3.700, 1.775. Con lo cual, el índice de morosidad llega en ese momento al 7%. Y la cobertura, que la Caja hace ahí un gran esfuerzo de dotaciones, se sitúa en el 76% de esa morosidad. Como ven, he citado 4 cifras de cobertura, todas bastante por encima del 70%, esta última en concreto del 76%. Y el resultado de antes de impuestos, mejor dicho, había un tratamiento fiscal ahí favorable con motivo de la fusión, el resultado después de impuestos fue muy importante, de 146 millones de euros, repito, al cierre del año 2010. Y finalmente ya, los números del 2011, 4 números. En el año 2011 se produce la segregación de los activos y pasivos financieros de la Caja al banco, con efectos 1 de enero del año 2011 y, por lo tanto, el análisis del año 2011 hay que hacerlo ya desde la óptica de una entidad nueva, de un banco que tiene un plan de negocio y de actividad y que tiene al frente gestores que llegan acreditados como gestores de gran experiencia y capacidad, y a la cabeza de ellos, como ustedes saben, don José María Castellanos y el consejero delegado, el señor César González Bueno. Y yo termino el tercer punto que les anunciaba con 4 o 5 minutos sobre el ADN de la Caja. No se entendería la Caja sin un pequeño comentario de la media docena de grandes decisiones que en el campo de lo social se tomaron. La obra social seguramente más compleja y más costosa que ha llevado la Caja adelante en toda su historia, es decir, CaixaNova, fue la creación de la Universidad de Vigo. La Universidad de Vigo la crea la Caja, había un clamor en toda Galicia de que Galicia no podía tener una única universidad en Santiago de Compostela, pero el planteamiento que se nos hace en el Ministerio de Educación de entonces es si tiene que haber una universidad en el sur de Galicia, es decir, en Vigo, Orense y Pontevedra, hay que pagarla. Entonces la Caja toma la decisión de pagarla durante 8 años íntegramente, donde llegó a haber 400 catedráticos y profesores que cobraban su nómina todos los meses en la Caja. Yo, que llevo muchos años en el mundo de las cajas, no recuerdo ningún precedente de que una Caja tomara una decisión de tanto riesgo como es la creación de una universidad que llegó a alcanzar los 42.000 alumnos y que tiene campus en Vigo, en Orense y en Pontevedra. Hay un centro cultural en el corazón de Vigo por el que pasan al año 500.000 de personas, se organiza 1.000 actos. Hay un centro social inaugurado en el año 2003 que tiene funciones más centradas en el mundo de las nuevas tecnologías y en el fomento y en el desarrollo. Hay un centro social en La Coruña, inaugurado en el 2006, que tiene funciones parecidas. Hay un centro social en Pontevedra que ha sido un aporte sustancial para la actividad sociocultural en Pontevedra y otro en Orense también recientemente inaugurado, con otro en Santiago de Compostela. El número total de beneficiarios de esta obra social alcanzó los 3,4 millones de personas
y un coste de mantenimiento de 44 millones de euros. Y voy a terminar, señora presidenta, si me lo permite, con 1 minuto y medio sobre la obra social que, en mi opinión, más ha hecho por la mejora de la gestión de la empresa gallega, que se llama la Escuela de Negocios de CaixaNova, por la que han pasado 40.000 ejecutivos de empresas de Galicia y de Portugal. Hoy es casi imposible encontrar una empresa gallega que no tenga a alguien formado en la Escuela de Negocios de la Caja y que, en mi opinión, ha mejorado la calidad de la gestión de los empresarios de Galicia y de Portugal de una manera notable. Y simplemente decirles que el 25% del alumnado es portugués, lo que nos llevó a abrir una nueva dependencia de la escuela en Oporto, y termino con la enumeración de una de las políticas más ambiciosas de la escuela, que fue que su profesorado y sus alumnos tuvieran acceso a centros de formación en el extranjero. Y enumero media docena de escuelas de negocios y universidades extranjeras con las que tenemos convenios y que permiten a nuestros alumnos y a nuestros profesores hacer intercambios. La primera, la Universidad Iberoamericana de México; la segunda, la Universidad de Poznań, en Polonia; la tercera, la Dublin Business School; la Escuela de Georgetown, en Washington; la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos; y la Bordeaux Business School, que esto requiere una explicación mínima. La Bordeaux Business School es la mejor escuela de negocios del mundo en la formación de directivos de empresas vitivinícolas. Como la Caja tiene intereses en bodegas, creó un convenio con esta universidad para formar allí a los directivos que se dediquen a este sector. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, señorías, señora presidenta, por su atención. Gracias, señor Fernández Galloso. A continuación, tienen la palabra los representantes de los grupos por tiempo máximo de 10 minutos, que yo les ruego que atiendan a ello. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cortizo. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández Galloso, supongo que hay que agradecerle su presencia aquí, voluntaria. Y yo le voy a agradecer también en particular que haya ensanchado los límites de mi confusión hasta extremos increíbles. Y de paso, la de todos los ciudadanos que en este país están indignados por lo que la crisis está suponiendo y están indignados por el origen fundamental de la crisis, que centran sin ningún lugar a dudas en las entidades financieras. Pero digo que ha ensanchado usted los límites de mi confusión porque, por los datos que nos ha dado, no solo no habría nada que recriminar a la gestión no habría nada que recriminar a la gestión, porque también en ese sentido me ha confundido. Está usted jubilado y sin poderes ejecutivos desde el año 2006. Creo que nos hemos equivocado a quien llamamos a comparecer en esta comisión, ¿no? Pero fuera de eso, que yo creo que no encaja con la realidad, los números que usted nos ha contado son tan estupendos, tan fantásticos, que los ciudadanos del común, y yo lo soy, por más que ejerza de diputado una temporada, no entendemos por qué, en este caso concreto, la resultante de la fusión de CaixaNova y Caixa Galicia necesitó ayudas del FROB y va a necesitar más ayudas hasta llegar a posiblemente más de los 10.000 millones de euros, que, para entendernos, casi se va a acercar a la mitad de lo que va a necesitar Bankia. Yo reconozco mis limitaciones y represento en este caso las limitaciones de millones de ciudadanos que no entienden cómo, con unos números tan perfectos, al final la resolución, el rescate
de sus entidades cuestan más de 10.000 millones de pesetas al FROP. Que se sepa. Mire, yo entiendo que soy muy escéptico respecto de estas comparecencias en esta comisión. Yo creo que en el torno de las entidades financieras que han llegado a determinadas situaciones debería arbitrarse un proceso de investigación serio, un proceso de investigación con un método muy riguroso que sirviese para especificar los excesos que se han cometido en todos estos años, para identificar claramente los errores, pero identificarlos con nombres y apellidos en cuanto a errores y, por supuesto, también para delimitar las responsabilidades de todos los que han tenido que ver algo con esta deriva de buena parte de las entidades financieras de nuestro sistema. Y cuando digo todos me refiero a todos, a las distintas instituciones políticas, a las financieras, es decir, a ustedes, y a las administrativas, porque de todos ha habido responsabilidad en este proceso. Pero las comparecencias en esta comisión están dibujando un mundo feliz. Los supervisores lo hicieron todo estupendamente. La administración lo hizo todo estupendamente. Y ustedes nos dan unas cifras de gestión fantásticas. A este paso, si desde esta Cámara le seguimos enviando este mensaje a la ciudadanía, las vallas y los somieres que hay que poner ahí fuera con los correspondientes antidisturbios no van a ser suficientes. Va a haber que poner un foso con leones o con tiburones financieros, que seguramente acaben siendo más peligrosos. Pues la gente va a decir que le estamos tomando el pelo, don Julio Fernández Galloso. Y con razón. Porque yo siento, como ciudadano, no como diputado no digo lo que siento, como ciudadano siento que en esta comisión, hasta el momento, las comparecencias son una tomadura de pelo hacia los ciudadanos. Porque no les explicamos por qué, cómo, quiénes y cómo se ha llegado a la situación. Pero una situación es un drama. Es un drama que significa que muchos pensionistas ven reducida su pensión, que muchos enfermos que no pagaban por sus medicamentos ahora tienen que pagar, que a los funcionarios se les reduce el sueldo, que hay millones de desempleados. Esto es lo que significa la crisis para muchos ciudadanos por ahí fuera, para millones de ciudadanos. Claro, si le vamos con estas pamemas, nos van a correr a boinazos. Y yo no quiero, como individuo, que me corran a boinazos. Es más, ni siquiera quiero que me echen en cara que no he dicho aquí lo que siento como ciudadano. Y no está dirigido a usted personalmente como gestor de CaixaNova, sino a todos los gestores de todas las entidades financieras que nos cuentan absolutas milongas, a los supervisores que no han tenido culpa de nada y a los responsables políticos que han sido cómplices necesarios en muchos casos, y usted lo sabe muy bien, de todas estas cuestiones. Ya está bien. Este Parlamento no les puede hacer el juego a quienes han provocado una situación como la que sufrimos los ciudadanos. Pareciera que al final todo va a quedar en un ámbito de la impunidad. Pues yo me niego. Y desde luego yo pienso estar al otro lado del foso de los leones, no protegido por el foso de los leones. Señor Fernández Galloso, aparte de su competencia con Lewis Carroll en ese mundo que nos ha contado, yo eché de menos que nos dijera algo sobre las participaciones preferentes comercializadas por CaixaNova y por Caixa Galicia también. Pero dicen, yo no lo sé, quienes saben que la colocación de participaciones preferentes a minoristas
fue una operación en busca de liquidez que no tenían. Y que las instrucciones, por lo que se ha conocido, eran colóquense a cualquier precio. Y el resultado es que su entidad ha colocado participaciones preferentes a personas a las que, en lugar de hacer un test de idoneidad, que ya debería reflejar la difícil que era, solo podían firmar con la huella dactilar, analfabetos. Y han colocado participaciones preferentes a jubilados con pensiones como son, 800, 700, 900 euros, y que complementaban para llegar a fin de mes con lo que obtenían de un plazo fijo de sus ahorros de toda la vida. Y ustedes les dijeron que era lo mismo, solo que con más intereses. Y no les dijeron que luego no lo podían recuperar, le dijeron lo contrario. Es decir, ustedes, y no hablo de CaixaNova en particular, hablo de todos, también de CaixaNova. Hablo de todos los que han incurrido en esta práctica que sin duda hay que calificar como de estafa. Y de estafa a los débiles. Con todas las letras, estafa. ¿Qué cree usted? Y es una pregunta que le hago para posterior respuesta. ¿Qué le diría un ciudadano afectado por las preferentes de CaixaNova?